Hola amigos de YouTube y Spotify, ¿cómo están? Esta vez les traigo un video acerca de las nominaciones de los Latin Grammy 2023. A diferencia de las 23 ediciones anteriores, esta vez la celebración se traslada a Sevilla, España, honrando como siempre a la música grabada en español, en portugués y otros dialectos de Iberoamérica. Las celebraciones comenzarán con una actividad muy especial acompañada de la persona del año 2023, Laura Pausini, quien asistirá a una escuela en Sevilla, quien los motivará en sus estudios musicales y además la Academia Latina de la Grabación donará instrumentos musicales para ellos. La estrella italiana Laura Pausini, ganadora de 4 Latin Grammy y un Grammy americano, vivirá uno de los momentos más importantes de toda su carrera. La persona del año 2023 será homenajeada por sus colegas músicos en una noche muy especial. Laura Pausini se ha convertido en una embajadora cultural por excelencia de Italia, además de mostrar una gran calidez humana y un compromiso continuo por apoyar causas de justicia social que están cerca de su corazón, incluida la igualdad hacia las mujeres, a la comunidad LGBTIQ+, y al hambre en el mundo. Por su parte, Manuel Mijares, Ana Torroja o el grupo Soda Stereo serán homenajeados con el Premio a la Excelencia Musical 2023, mientras que figuras como Gustavo Santaolalla serán honrados con el Premio del Consejo Directivo. El máximo nominado 2023 es el productor mexicano-americano Edgar Barrera, con 13 postulaciones en diferentes categorías y a través de la participación en distintos éxitos de artistas del pop, del regional mexicano y del tropical. Una gran sorpresa para este año 2023 es que 2 canciones del regional mexicano están nominadas a una de las categorías más importantes, Grabación del Año. Una de ellas es Ella Baila Sola, de Eslabón Armado y Peso Pluma, y 1% de Grupo Frontera y Bad Bunny. La Academia de la Grabación salió a explicar por qué el Grupo Frontera o Peso Pluma no calificaban a la categoría de Mejor Nuevo Artista debido a la cantidad de sus producciones anteriores. De Chile destacan las nominaciones de Mon Laferte, quien será reconocida con el premio Leading Ladies of Entertainment, donde se reconoce su labor y conciencia social a través del arte musical. Además está nominada por su colaboración con Ile. Alex Advanter también obtuvo nominación por su reciente producción El Diablo en el Cuerpo, además de su participación con Julieta Venegas en Caminar Sola. Por su parte, Francisca Valenzuela obtuvo una nominación por su sencillo Donde se llora cuando se llora, junto a su compatriota Francisco Victoria. Cami también obtuvo una nominación por su canción Anastasia. Y finalmente Javiera Mena obtuvo nominación por su álbum Nocturna. De México destacan las 5 nominaciones de Natalia Lafourcade por su trabajo de Todas las Flores. Por su parte, Julieta Venegas obtuvo 2 nominaciones por su nueva producción Tu Historia. Una nominación obtuvo León Larregui por su tema Amantes. Del mismo modo, el David Aguilar obtuvo nominación por su canción Radiante. Al igual que Silvana Estrada por su sencillo Si me matan. Los Ángeles Azules fueron nominados por su disco Cumbia del Corazón, al igual que Cristian Nodal con su álbum Forajido EP 2. En las categorías más importantes, Colombia es el país que consiguió más artistas nominados. Destacan las 7 nominaciones de Camilo, Karol G y Shakira por su trabajo en De Adentro Pa' Afuera, Mañana Será Bonito, y la colaboración entre Karol G y Shakira en TQG. Por su parte, obtuvo 5 nominaciones Feid con su trabajo Feliz Cumpleaños, Fercho, Te Pirateamos el Álbum, entre otras colaboraciones. Con 4 nominaciones consiguieron Juanes con su nueva producción Vida Cotidiana y Paula Arenas con su álbum A Ciegas. Fonseca obtuvo 3 nominaciones por su sencillo Si tú me quieres, junto a Juan Luis Guerra. Por su parte, Maluma obtuvo 2 con el single La Fórmula junto a Marc Anthony. Andrés Cepeda obtuvo 2 nominaciones por su nueva producción 14º. En tanto, Carlos Vive obtuvo 2 nominaciones por su nuevo trabajo discográfico Escalona Nunca se había grabado así. Monsieur Periné obtuvo 2 nominaciones por su nuevo álbum discográfico Bolero Apocalíptico. Al igual que Santiago Cruz con sus 2 nominaciones por su nuevo disco 9. Porque yo te quise.
Por su parte obtuvo una nominación la banda Diamante Eléctrico con su sencillo Leche de Tigre. Al igual que Manuel Turizo por su canción El Merengue. En tanto, Juan Pablo Vega obtuvo una nominación por su disco Despídeme de Todes, al igual que el disco Contigo de Mike Bahía. Del país anfitrión de este año, España, destaca las nominaciones de Pablo Alborán, quien obtuvo 5 nominaciones por su nueva producción La Cuarta Hoja. Rosalía también obtuvo una nominación por su canción Despechá, en grabación del año. En tanto, Alejandro Sanz obtuvo 2 nominaciones por su sencillo Corre Caminos junto a Danny Ocean y NASA junto a Camilo. Una nominación obtuvo Bunbury con su canción Alaska. Finalmente obtuvo una nominación Vanessa Martín por su trabajo en Placeres y Pecados, al igual que Niña Pastori con su álbum de flamenco Camino. De Puerto Rico destacaron las 5 nominaciones de Bad Bunny gracias a sus colaboraciones con Grupo Frontera, Arcángel y Eladio Carrión. Por su parte, Eduardo Cabra obtuvo 2 nominaciones por Martínez, al igual que Ile por su disco Nacarile. Una nominación obtuvo Ricky Martin por su nueva producción Play. Yo te espero aquí, otra noche en LA. Al igual que Pedro Capó con su disco más reciente, La Neta. Asimismo, Raúl Alejandro obtuvo una nominación por su disco Saturno, al igual que Gilberto Santa Rosa por su nuevo disco Debut y Segunda Tanda. Finalmente, Cani García fue nominada por su canción La Siguiente junto a Cristian Nodal. Los artistas nominados con origen latino de Estados Unidos son Cristina Aguilera en grabación del año por su sencillo con ritmos del pasillo ecuatoriano No es que te extrañe. Eladio Carrión, quien obtuvo 2 nominaciones por su disco Three Men Two Cabrón. Por su parte, Luis Figueroa obtuvo una nominación por su más reciente producción Voy a ti. Al igual que Romeo Santos por su disco Fórmula Volumen 3. De Argentina destaca las 6 nominaciones de Bizarrap por sus colaboraciones con Shakira y con Quevedo, así como productor del año. A él le sigue las 5 nominaciones de María Becerra por sus canciones extraídas del álbum La Nena de Argentina. En tanto, Nicki Nicole obtuvo 2 nominaciones por su más reciente producción Alma, al igual que las 2 nominaciones de Babasónicos por su nuevo disco Trinchera Avanzada, así como Dante Spinetta por su disco Mesa Dulce. Por su parte, obtuvieron una nominación Fito Páez por su nueva producción El Amor Después del Amor 92-23. Camilú con su trabajo en Que Me Duela. León Gieco con su disco El Hombrecito del Mar. Y Miranda por su reciente material Hotel Miranda. De Venezuela destacan las 3 nominaciones de Lazo con el exitoso hit Ojos Marrones, además de las 2 nominaciones de Acapela con su más reciente producción Éxtasis. Del Perú destacan las nominaciones de Daniela Dacour por su nuevo álbum Catarsis y la nominación folclórica de Susana Baca por su nuevo disco Epifanías. De República Dominicana destacan las nominaciones de Ilegales por su álbum Otro Color en el género tropical y la nominación de Vicente García en la categoría folclórica con su más reciente producción Camino al Sol.
De Cuba destacan las nominaciones de Omar Portuondo con su nuevo disco Vida y la nominación del fallecido Pablo Milanés con su sencillo Día de Luz junto a Juanes. Finalmente, como mejor nuevo artista destacan las nominaciones de el gallego Borja, la brasileña Natasha Falcao, la puertorriqueña Gale, la venezolana Joaquina la colombiana Ana del Castillo, los mexicoamericanos Paola Guanche y la agrupación Divina, y los colombianos Maré y la agrupación Timo, y finalmente el mexicano León Leiden. Gracias por haberte quedado hasta el final del video. Te pido lo puedas compartir con tus amigos, regalarme un like, suscribirte si no lo has hecho y activar la campanita para más notificaciones. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.